el día en que el anciano cumplió 101 años. De repente se le ocurrió una idea. Sacó una botella de refresco que había guardado durante 60 años, pero no era para él, sino que lo sirvió a escondidas en la copa de una mujer. La mujer apenas dio un sorbo, y no paró de elogiarlo. Lidio se burló de ella por no haber visto mundo, pero cuando Lidio lo probó, al instante sintió la alegría de beber aquel refresco. En ese momento, el mono agarró la botella de repente y salió corriendo. Sin hacer caso a los gritos de Lidio, se bebió toda la botella de un trago delante de sus narices. Lidio se puso furioso, porque ese refresco había dejado de fabricarse 60 años atrás. Nunca pudo olvidar aquel asunto, pero se enteró por casualidad. El anciano aún conservaba la receta, solo que la tenía escondida en casa de un viejo amigo en Berlín. Le insistió al anciano para que fuera a por ella. Tras confirmar que la esposa de aquel amigo aún vivía, decidieron ponerse en marcha para recuperarla. Pero nada más llegar al aeropuerto, los pararon. El personal reconoció a Lidio como un influencer, y se pusieron a interactuar con él. Con todo ese jaleo, el mono se libró del control de seguridad. El anciano pudo subirlo al avión sin problema. Durante el vuelo, la azafata que revisaba el equipaje descubrió al mono. El mono, enfurecido, le dio una paliza a la azafata. Luego montó un escándalo en la cabina. El avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Todos acabaron detenidos. Aunque lo soltaron enseguida, al mono lo retuvieron una semana. Y los problemas no acabaron ahí. La azafata volvió a casa. Su marido le vio las marcas en el cuello. Ella le explicó que había sido un mono, pero el marido no la creía de ninguna manera, hasta que mencionó que el mono lo llevaba a un anciano. Entonces él se alteró. Resulta que el capo mafioso al que el anciano le había quitado 50 millones era su hermano mayor. El segundo del mafioso preparó el equipaje a toda prisa, decidido a buscar al anciano y reclamarle el dinero. Mientras tanto, Lidia también había visto al anciano en un video corto. Decidió ir a por la receta del refresco de su padre. Fue al aeropuerto a preguntar por el paradero del anciano. Al principio le dijeron que no podían revelar datos de los clientes. Pero para Lidia, los problemas que se arreglan con dinero no son problemas. No solo consiguió la información del viaje del anciano, sino que también recuperó al mono. Pensaba intercambiarlo por la receta. Mientras el anciano cenaba, apareció el compinche de Lidia. Le dijo que tenía al mono en su poder. Si quería recuperarlo, podían hablarlo en su habitación después de cenar. Dicho esto, volvió a su cuarto. Se dispuso a abrir una botella de champán para celebrarlo. Pero el mono también quiso beber. Discutieron. Ocurrió el accidente. Al hombre le faltó el aire de repente. Cuando llegó el anciano, fue el mono quien le abrió la puerta. El hombre ya estaba muerto. El anciano pensó que solo estaba durmiendo. Antes de irse, le colgó el cartel de no molestar. Después, se dispusieron a ir a Berlín. Lidia, angustiada, se desentendió por completo de su compinche. Siguió al anciano sin perderlo de vista. Se subió al mismo tren. El segundo del mafioso llegó a la estación justo entonces. Como no sabía leer, perdió el tren a Berlín. El anciano llegó sin contratiempos a casa de su viejo amigo. La esposa lo recibió con mucho cariño. Como había pasado tanto tiempo, el anciano no recordaba bien dónde había guardado las cosas. Así que se pusieron a buscar por todas partes. De repente el anciano recordó. La receta podía estar en la habitación de al lado. Muchos años atrás, él se había alojado en ese cuarto. Fue directo hacia un armario. Golpeó la pared. Luego cogió un cuchillo. Hizo unos movimientos. Y para su sorpresa, abrió un compartimento secreto. Sacó una caja de puros. Lidia miró al anciano asombrada. No podía creer que la receta estuviera tan al alcance. Quiso llevarse la caja a escondidas. Pero Lidio la descubrió. Ella disimuló como si no supiera nada. Y entregó la caja.